Más que todo el repaso, quede eso bien grabado. Ustedes cuando en algún momento ocupen un cargo, tengan una posición que están delante de un paciente, piensen, ¿y qué sería? ¿Qué sería si fuera mi mamá quien está viendo? ¿Qué sería si fuera mi hermana? ¿Me lo sacaría de la calle y le sacaría plata? Da mucha pena porque siempre comentaban que las Mercedes, y cuando uno ingresó al hospital tenía la expectativa de que con gente nueva se podría hacer lo mismo. Yo les digo, cada vez más el regional se parece más a las pistas y hasta peor. Vamos. Ya, vamos a comenzar. A ver, en relación a las lesiones elementales, ¿qué les parece que sería importante aprender? ¿Ah? Definiciones de lesiones, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones primarias? Elevadas, planas. Contenido sólido. Lesiones primero, ¿cómo se clasifican? Primaria y Por secundaria. encima, elevadas, planas y deprimidas, ¿no? ¿Cuáles son las elevadas? Las elevadas, ¿cómo las clasifico? Contenido sólido, contenido líquido, evanescentes y contenido purulento, ¿no? Contenido sólido. ¿Cuáles son? Pápula y placa. ¿Cuál es más grande? Y el nódulo, que es más profundo, ¿no? Placa. La placa es más grande, ¿no? Mayor Placa es es mayor. sí. ¿Cuál es mayor menor para hacer la... ¿Ya? Y el nódulo es más profundo. Contenido líquido. Vesícula ampollas y quiste. ¿Cuál es la mayor? Ampolla. La ampolla. La menor, Vesícula. vesícula. Y el quiste, Es profundo. profundo, ¿no? Es contenido semisólido. Ya. Contenido, ¿qué otro faltaba? Purulento y Evanescente. ¿Cuál es la Roncha. La roncha. Y contenido purulento, uso, ¿no? Lesiones planas. ¿Cuál es Mácula, mancha. mácula? Mancha. Mancha. ¿Cuál es la Mancha. ¿Cuál es la mayor? La mancha. Mancha. ¿Y la menor? ¿No? Y en las que son deprimidas. Fisura, úlcera. Erosión y úlcera. ¿Y cuál es la diferencia entre la erosión y la úlcera? Llegas a la dermis. Ya. ¿Cuál quiere la epidermis? La U es la erosión. ¿Y cuál es la que llega hasta la dermis? La úlcera. Ya. Ahora, vamos a ir a otro tema, que también obviamente les va a venir, que es vehículos. ¿Qué tipo de vehículos en los tratamientos tópicos usan? Líquidos sólidos. A ver. Vehículos. ¿Lo saben? Estudiar. Eso es clave, los vehículos. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes que aplicar un corticoide, ¿no? Entonces, ¿pero qué tipo de corticoide voy a usar? Lo que vamos a revisar es lo básico que ustedes tienen que repasar, ¿no? Los tipos de lesiones, las definiciones, vehículos, vamos a ir un tema por tema, ¿ya?
Ahora yo les hago una pregunta. Viene un paciente con una placa descamativa, con escamas gruesas en el cuero cabelludo, ¿no? Que tú le rascas la escama y ves un rocío sangrante en la base. Ya. ¿Qué le tienes que aplicar? La lesión está muy localizada, es una placa pequeña. Utilizas terapia tópica, terapia sistémica, ¿qué tipo de terapia tópica? Ya. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento usarías en un paciente con psoriasis? En este paciente, ¿qué tipo de tratamiento? Crema. Corticoides. Ya. Ahora, estás en cuero cabelludo. ¿Qué tipo de vehículos utilizo en cuero cabelludo? Siempre en cuero cabelludo se utilizan lociones. Toda zona pilosa, la indicación es lociones. Es fundamental que ustedes entiendan. Si yo tengo una alopecia areata en cuero cabelludo, yo uso una loción. ¿Ya? Ahora, observa con cuidado el mismo paciente. Y el mismo paciente tiene una placa muy gruesa, ¿no? Tiene una placa muy gruesa, incluso liquenificada en el dorso del pie. Ungüento. Siempre en una placa, ¿no? En una placa, conforme esté más seca, ¿no? Conforme esté más seca, yo lo que necesito es que tenga más contenido graso, ¿no? Entonces, entre la crema, la pomada y el ungüento, el que tiene más grasa es el ungüento. Y yo voy a aplicarle ungüento para que se absorba más, tiende a penetrar más el ungüento. ¿Estamos? Ahora, ¿qué otra cosa? Si yo tengo un paciente, me viene un niño con psoriasis, me viene un niño con una placa, ¿ya? Una placa muy exudativa. Es un niño de 2 años de edad que le vienen cuadros de lesiones costrosas, exudativas, sobre todo en las zonas extensoras, porque está en el límite, ¿no? Para pasar de la carne. Entonces, la mamá le han estado indicando a ese paciente, le han estado indicando corticoides, y le han estado indicando corticoides con ungüento. Y la mamá nota que no mejora. Entonces no entiende por qué le están aplicando ungüento al niño, le están aplicando corticoides, y ella ha entrado en internet y ve que son corticoides lo que se indica en dermatología tópica, pero en la antihistamínica y no mejora. ¿Cuál sería la razón del fracaso del tratamiento? Porque cuando tú tienes lesiones húmedas, el concepto es, cuando yo tengo lesiones húmedas, tengo que ponerle sustancias líquidas, ¿no? Para ayudar a eliminar esa exudación. Entonces lo que se hace es soluciones o compresas húmedas. En esas soluciones o compresas húmedas, lo más común es el agua de Libur o la solución de buró, que se diluye y se aplica en paños húmedos 3 veces al día. Vamos, ¿ya? Entonces, cuando el concepto es así de simple, cuando yo tengo algo que está húmedo, tengo que secar y lo seco con líquidos. Cuando yo tengo algo que está seco, tengo que humectar y lo humecto con cremas o ungüentos, ¿no? Conforme esté más seco, yo necesito humectar más, ponerle más grasa en el ungüento. En las zonas pilosas siempre utilizo lociones. ¿Entendés? Vamos. Ahora, la decisión del tratamiento va a depender bastante también
En el caso de los corticoides, tengo que ver mucho la potencia del corticoide y dónde lo voy a aplicar el corticoide. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuáles son las áreas que absorben con mayor facilidad? ¿Ah? Absorben más las zonas donde son más finas. ¿Cuáles son las zonas más finas, donde la piel es más fina en el cuerpo? La cara, sobre todo la zona de los párpados y la zona genital. ¿Ya? ¿Qué otra zona absorbe más? La que tiene más anexos. ¿Cuáles son las que tienen más anexos aparte de palmas y plantas? La zona genital y la zona de las axilas. Las ingles. Por eso ustedes han visto que hay gente que usa corticoides potentes en la zona de las ingles y que termina teniendo el paciente en esa zona estrías. ¿No han visto estrías o atrofias por gente que se automedica con el Notil Candida y le salen estrías de la lactácea por el tema del corticoide? Entonces lo que yo tengo que entender es que las zonas que absorben más son estas zonas. ¿Y cuáles son las zonas que absorben menos? Palmas y plantas son el estrato córneo más grueso, y si bien yo tengo glándulas, sin embargo son zonas más gruesas, por lo tanto la absorción va a demorar más. ¿Ya? Otra zona que absorbe más es el cuero cabelludo, por la cantidad de folículos pilosos. A través de ahí ingresa el corticoide, lo que voy a aplicar. Ahora, ejemplos de corticoides de baja potencia, de moderada potencia y de alta potencia. ¿Ah? Ya. Depende mucho del radical que se anexe. Pero en líneas generales, la hidrocortisona, la budesonina son corticoides de baja potencia. Si ustedes ven, normalmente son corticoides de baja potencia, ¿no? Corticoides de moderada potencia normalmente son la mometasona, ¿no? La fluticasona, así, ¿no? Y algunas veces la betametasona. Y corticoides de alta potencia en general es la betametasona, el clobetasol, ¿no? Y el alobetasol. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga, de la condición que yo tenga, yo voy a plantear qué vehículo y qué tipo de medicamento voy a usar, sobre todo en el tema de los corticoides. ¿Por qué? Porque si yo tengo una dermatitis de contacto en la zona del párpado, ¿qué le indicaría? Le indicaría una hidrocortisona y le indicaría, ¿cuál es este? No, porque esta loción es sola pinosa. Ah, lo que me olvidaba. Ya, primero vamos a cerrar este tema. ¿Ya? Tengo en cara, ya, entre ungüento, pomada y crema. ¿Qué es lo que tengo que elegir? En la cara y en el párpado. Crema, porque necesito que se absorba, pero no tanto. Porque si yo le aplico ungüento, se va a absorber, ¿no? Y puedo absorber incluso hasta la vista, que está, ¿entienden? Si yo tengo la misma situación de una psoriasis invertida en la ingle, también debería buscar uno de baja, máximo de mediana potencia y solo en crema, no en ungüento. Si yo tengo un paciente con una dermatitis de contacto, me viene un paciente que es albañil con una dermatitis de contacto en las manos, ¿qué voy a usar? Ungüento. ¿Y cuál debería usar? ¿Se dan cuenta de lo sencillo que es? Entonces, incluso yo como dermatólogo no deseo absolutamente todo con todos los radicales. Lo que yo sé más o menos es
cuál es de alta, moderada, porque es bien complejo. ¿Han visto la cantidad de las tablas que son? Y son bien complejas. Entonces uno sabe más o menos cuál es el de baja, el moderada y va jugando con las presentaciones de cuando uno requiere del paciente. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Por eso es que a mí no me gusta cuando se hacen exposiciones. Esto se discute con casos. Yo había leído de que las pasas eran para los pies. También. Para las zonas Ahora, de lo otro. Me viene un paciente que tiene piel grasa y me dice, doctor, yo trabajo en el mercado modelo, soy vendedor ambulante y necesito usar un protector. El problema es que cada vez que me indicaba un protector, siento la piel demasiado grasosa. Entonces, ¿qué les dirían ustedes? ¿Qué le preguntarían? Tiene piel grasa y siente la rama, te dice, literalmente, la siento la cara como mantequilla. No puedo y el sol me irrita. ¿Qué hago, doctor? Si un paciente tiene piel grasa, ¿cuál es el mejor vehículo para indicar? Cuando ustedes, cuando ustedes han visto pacientes con acné, normalmente ¿qué les indican a los pacientes con acné? Gel. No se le indica crema, porque la crema va a hacer que la piel sea más grasosa. O sea, si es que yo quiero que la piel se reseque, siempre voy a usar gel. Si yo quiero que la piel se humecte, voy a usar este lado de acá. ¿Me entiendes? En cambio, si tú estás en un paciente con piel seca, que tú ves que su piel es excesivamente seca y que quiere un protector solar, ¿qué le indicarías? Crema o ungüento, dependiendo de la necesidad. ¿Sencillo o no? ¿Entendió? ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es ubicar su tablita de corticoides, ver más o menos cuáles son las potencias y jugar de acuerdo a la ubicación. Pasa, por favor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendió? ¿Sí? ¿Están procesando? ¿Sí? Entonces, piel grasa. ¿Qué tipo de producto tengo que usar? Gel. Piel seca. Ungüento. Lesiones secas. Ungüento. Lesiones húmedas. Soluciones. ¿No es cierto? En zonas de alta absorción. De alta absorción. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo de alta absorción? Cara, La cara, las zonas de pliegues, el cuero cabelludo. Zonas de baja absorción. Palmas, plantas. Bueno. Entonces, lo que yo tengo que ver es en función al tipo de zona, qué vehículo voy a usar. Y en el caso de los corticoides, tengo que jugar con el tema de la potencia. Porque no es lo mismo que yo tenga una lesión en el párpado que yo tenga una lesión en la palma. Si yo tengo una lesión en la palma, le meto hasta el alobetasol, que es el más potente, y no hay ningún problema. Y si tengo una lesión en el párpado, puedo usar betametazola, pero digo, ¿sabe qué, señora? Se aplica, si le está irritando mucho, se aplica, pero se lo aplica 3 o 4 días y sucede. O mejor utilizo un corticoide sistémico que voy a poder controlar mejor dosificando. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo claro? En los antimicóticos es muy sencillo. Si yo quiero tratar dermatofitos, uso las alilaminas, terbinafina principalmente. Si yo quiero tratar cándidas, utilizo los imidazólicos en general. Así es. Sencillo. A las alilaminas, terbinafina, cuando son dermatofitos, y cuando son cándidas, utilizo los imidazólicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, a ver. Una vez un paciente que le habían indicado corticoides en la zona de glande. Ya. Y ahí
ahí se usaría crema, Crema. alta potencia o menos. ¿Qué creen? De baja potencia. No puedo usar una de alta potencia porque el paciente se va a quedar atrófico con unos vasos ahí. Cada vez que esté en el momento especial se va a acordar de ti. ¿Ya? A ver, dermatitis de contacto versus dermatitis alérgica. Dermatitis irritativa versus alérgica. Número de contacto. Doctor Infiel. Por infiel. Por infiel. ¿Cómo diferencia la dermatitis de contacto alérgica versus la irritativa? El tiempo. ¿Cuál es más rápida y cuál demora más? La irritativa. Pongan ahí, más rápida. Horas, ¿no? Puede ser hasta horas. Y la alérgica normalmente dura 7 días o un poco más. ¿No es cierto? ¿Cuál es más circunscrita y cuál es más pobremente circunscrita? La irritativa es circunscrita. ¿Por qué? Porque la irritativa es en la zona de contagio, ¿no? Irritativa es la irritación genera daño y secundaria el daño y inflamación. En la alérgica es la inflamación genera el daño, ¿no? ¿Cuál es dolorosa y cuál es pruriginosa? Pruriginosa alérgica. Alérgica pruriginosa. ¿Cuál? Alérgica pruriginosa. La alérgica es pruriginosa, la irritativa es dolorosa. ¿Alguna otra cosa? No, en general esas son las dos grandes diferencias. Ya, ¿cuál es más dosis dependiente? La irritativa, ¿no? La alérgica no tanto. Necesita una sensibilización. ¿Y cómo diferencio el eczema anular de la dermatitis de contacto? Ya, forma moneda. Ya, no. Son lesiones en moneda. Todo está comprometido. ¿Qué tipo de lesiones aparecen al interior de esas lesiones en moneda? Pápulas, vesículas, costras. ¿Ya? ¿Y en qué ubicaciones normalmente ocurre? En extremidades, ¿no? Superiores más que inferiores, ¿no? Y normalmente son pacientes con antecedentes de Atopía. Atopía. de atopía. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en las tres?
porque es igualito el tratamiento de las cosas. Corticoides tópicos, sistémicos y antihistamínicos. Ahora, la gran pregunta del millón. Si yo tengo una dermatitis de contacto, aquí vamos a integrar todo lo que hemos visto anterior. Si yo tengo una dermatitis de contacto, me viene un paciente, ¿no?, con lesiones vesiculares, costrosas, exudativas, en manos, que es albañil y que está en contacto con un nuevo tipo de cemento y que le ha irritado tremendamente, ¿no? ¿Cuál sería su indicación de ustedes? Dejarlo en posición. ¿Qué más? Corticoides tópicos. Dependiendo de la extensión. Si es que es muy severo, muy intenso el dolor, tendría que ser sistémico. Más o menos, ¿qué dosis? 0,5 por kilo, ¿no?, por 7 días, y algún antihistamínico, el que escojan, porque realmente entre los antihistamínicos no hay mayor diferencia, salvo que los de primera generación generan un poquito más de somnolencia, ¿no? Pero si ustedes revisan en Cochrane, la última metaanálisis dice que no hay diferencia entre los antihistamínicos. ¿Ya? No hay mayor diferencia entre ellos. Ya. ¿Qué más? Le aplican corticoide tópico. Ponte que no es tan severo, pero sí le genera molestias. ¿Qué corticoide y en qué vehículo? Compresas. Primero compresas húmedas para secar. Ya. ¿Y qué tipo de corticoide usarían? Depende de la... Ya, tendría que ser de alta potencia. O sea, le vas a aplicar sus compresas húmedas con solución de buró o agua de ligur, ¿no es cierto? Ya, de aligures, ¿ah? No es agua de buró, agua de ligur. Ya, solución de buró, agua de ligur. Ya. Ya, corticoide de alta potencia. ¿Qué vehículo usarían? Crema. ¿Por qué? Porque es gruesa la palma. ¿Se dan cuenta? Si tienen el mismo contexto o el mismo paciente, pero las lesiones son eritemato escamosas porque es de tiempo, ¿qué tipo de sustancia usarían? Un ungüento, una corticoide de alta potencia. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es la dermatología? Es un razonamiento lógico. ¿Ya? Ahora, quiero que me hagas un cuadro comparativo de vitiligo, pitidiosis alba, pitidiosis vesicular. ¿Cuáles son acrómicas y cuáles son hipocrómicas? Es acrómico, las otras son hipocrómicas. ¿Cuál tiene bordes pobremente definidos y cuáles tienen bordes bien definidos? La alba tiene los bordes pobremente definidos. Las otras dos Delimitadas. tienen los bordes muy bien definidos. ¿No? ¿Cuál es la ubicación de cada uno de ellos? Vitiligo superior y facial, ¿en qué otras zonas? En la zona genital, zonas sacrales y zonas extensoras. ¿No es cierto? Ya, ¿y la pitidiosis versicolor? Con En cara, pecho y espalda.
¿no? ¿Y qué otra característica tienen las manchas en pitiriasis versicolor? Cambian según el tiempo, cambian según la temperatura. El tipo de piel, por algo se llama versicolor. Tiene que tener varios colores. Según el clima En también. las personas de tez oscura normalmente es blanca y en las personas de tez clara normalmente es rosada o marrón, con una descamación. Descamación final. Y la pitiriasis salva, ¿en qué zona normalmente ocurre? Zonas. Cara, miembros superiores. Y aparte, ¿qué otra característica tiene? La acentuación de los folículos pilosos, ¿no? Hay acentuación folicular y una descamación muy fina. Acentuación. ¿Y esta? Acentuación folicular. Y con la luz de Wood, Hay amarillo verdoso versicolor. y no brilla, el alba no hay ningún cambio. Y el Versicolor. versicolor, Amarillo verdoso. Simetría. Ahora, Vitiligo. A la simetría también. El vitiligo es simétrico. eritema multiforme, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis Eso del halo hiperpigmentado. Eso del halo hiperpigmentado está en el alba y en el del halo hiperpigmentado. Vitiligo y alba. O solo en el vitiligo. urticaria y edema ya no vamos a conversar porque sería humillante preguntarle sobre urticaria. A ver, así mientras su compañera está escribiendo. Definición de urticaria. ¿Cómo diferencia la urticaria de los otros tipos de lesiones abonosas que hay? Ronchas. ¿Cuánto dura? Menos de 24 horas. ¿Cómo diferencia urticaria aguda y crónica? ¿Cómo diferencia aguda y crónica? Urticaria aguda y urticaria crónica. ¿Cuántas semanas? 6 semanas. ¿Por qué es importante diferenciar aguda y crónica? Ya. ¿El aguda qué tipo de causas tiene la urticaria aguda? Viral, medicamentosa y alimentos. ¿Y la crónica? Idiopática o inmune. ¿Tan difícil es? Ya. ¿Ah? No, está bien, no sé. ¿Qué tipo de lesiones abonosas? Abono, ¿cómo? ¿Cuál tiene las lesiones en iris de los tres? Típicos. El eritema multiforme se tiene las lesiones en iris zodiaco. En iris o en diana. En tiro al blanco. ¿Cuál tiene compromiso de una mucosa más lesiones atípicas? Multiforme. El multiforme. Eritema El multiforme. síndrome Stevens-Johnson. ¿No es Pero, dos mucosas? ¿cuánto compromiso de superficie corporal tiene? Menos de 10, sí. Más de una mucosa normalmente tiene El Steven síndrome Johnson. Stevens-Johnson, ¿no? Claro. Dos. Desde dos. Dos mucosas. ¿Ya? Y tiene 10% de superficie corporal. La necrosis epidérmica tóxica, 30. más del 30%. ¿Cómo son las lesiones acá? En estos dos. ¿Cómo son las lesiones? Eritema. Luego se necrosa y se Son desprende. lesiones necróticas que tienen a esfacelar formando ampollas, ¿no es cierto? Necrosis de la piel, porque es daño directo sobre la epidermis, generar necrosis. ¿Y cómo son las ampollas, las lesiones en el eritema multiforme? Son lesiones en diana abonosas con el centro necrótico o ampolla o violácea. Ese es en el Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la zona normalmente de ubicación de las lesiones del eritema multiforme? Cara. En las zonas extensoras, zonas sacrales y en la cara.
tan difícil como esto. ¿Y a qué se asocia el sistema multiforme? ¿Cuál es el acabado de causa? ¿Ah? Herpes simple, micoplasma, citomegalovirus, Epstein-Barr. ¿Y el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, cuál es la causa? Medicamentoso. ¿Qué tipo de medicamentos? Los más comunes. Sulfonamidas, anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. ¿Se dan cuenta? ¿Difícil? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es le van a presentar probablemente un caso clínico con todos estos datos, ustedes tienen que poner los números y ubicarlos en la zona y sustentar su diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento de los tres? Como un gran quemado. Un gran En quemado. el caso de los dos últimos, Gran quemado. se suspende el medicamento, Para suspender. ¿no? Y se trata como un gran quemado. Hidratación, antibióticos, ingreso a una unidad al menos de cuidados críticos. En el caso de corticoides, hasta de repente el síndrome de Stevens-Johnson podría ser, pero en necrosis epidérmica tóxica se encuentra de que el corticoide regional aumenta más mortalidad que otra cosa. Y en el eritema multiforme, si es que es muy recurrente, aciclovir, ¿no? Y en el caso de que a pesar de todo no responda, se puede utilizar algunos inmunosupresores. ¿Ya? ¿Qué más parece? Aunque ya volvemos a repasar, ya lo hemos repasado hace unos minutos. Psoriasis, pitiriasis rosada, eso lo hemos conversado. ¿Cómo es la pitiriasis rosada? El parche precursor. El parche precursor, olor a salmonado y Placa heraldo y luego la dirección secundaria. ¿Cuál es la ubicación? múltiples y más pequeños. Tronco, Tronco y extremidades proximales. 6, claro. ¿Y cómo diferenciaría una pitiriasis rosada de la dirección secundaria si no tuviera la placa heraldo en relación a, por decir, psoriasis gutata? Porque la psoriasis gutata Siguen las siguientes ya la línea de tensión, y si no tuviera muchas lesiones, como para que tú te des cuenta si sigue o no sigue la línea de tensión. ¿Cómo es la descamación en psoriasis gutata y cómo es la descamación en pitiriasis? dentro de la periferia. Ese es Hacia la parte central es pitiriasis rosada. Periférica, ajá. Y la psoriasis abarca toda la extensión. Y si tengo duda, ¿qué hago? Raspo la escama y ¿qué voy a ver? La auspicia. El rocío sangrante, el signo de auspicio. Difícil, ¿no? Dificilísimo. Y ¿cómo diferencio el penfio foliáceo y el penfio vulgar? Descamación en costas y ¿Cuál compromete mucosas y cuál no? vulgar. Vulgar, el foliáceo nunca compromete mucosas. ¿Cómo es la lesión residual en el vulgar y cómo es la lesión residual en el foliáceo? Vulgar, erosiones y foliáceo escamocostas. En el foliáceo son escamocostras, en el Erosión. vulgar, Erosión. erosiones. ¿No? ¿Dónde está ubicado el foliáceo y dónde está ubicado el vulgar? Foliáceo seborreica y Foliáceo vulgar. en zonas seborreicas, el vulgar y el resto del cuerpo. ¿Y el pénfigoide ampollar? ¿Cómo son las ampollas? Tensas, Ampollas tensas. ¿En dónde está ubicado el pénfigoide ampollar? tronco inferior y abdomen inferior. Ingles y extremidades inferiores. Las lesiones ampollares, ¿sobre qué base aparecen? Eritematosa, Sobre una base eritematosa o lesiones abonosas, ¿no? Están asociadas a prurito, lesiones urticarianas. Fácil o difícil. Estudiando cualquiera. ¿Ah? Ya que no me lo suelo jalar tanto, siento. ¿Alguna pregunta más?
Ah, las tiñas, sí. ¿Cuál es la lesión? ¿Cómo reconozco una lesión de candidiasis? Allá, Las lesiones satélites. ¿Y cómo es la lesión por decir, en la candidiasis en la ingle? El intestino candidiásico, ¿cómo la voy a ver? Rojo brillante, ¿qué más? Collarete descamativo, escamas periféricas y las lesiones pustulares satélites que cuando se rompen dejan una lesión aislada con collarete escamativo periférica de la lesión. ¿No es cierto? ¿Y cómo es la tiña? Las tiñas, la dermatofitosis. anulares. Anulares. ¿La escamación en dónde está en la tiña? En la periferia, ¿no? La lesión central, ¿cómo está? Conservado. Indemne. La lesión central está indemne o con hiperpigmentación residual. ¿Y la tiña en la mano, qué variantes se encuentran? Ya, y cuando es hiperqueratótica la tiña en la mano, ¿en dónde, qué zonas compromete? Los pliegues, ¿no? ¿Es bilateral o unilateral la tiña en la mano? Bilateral. Tiende a ser más unilateral que bilateral. Unilateral. ¿Es una forma de diferenciarlo de Dermatitis. psoriasis pulmonar y qué otra patología puede ocurrir en las palmas? Dermatitis de la mano. La dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto va a tender a ser bilateral. ¿No? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué debería yo buscar cuando tengo un paciente con una tiña en mano unilateral? ¿Y en qué otra zona debería buscar? En los pies y en las uñas, porque normalmente es una mano, dos pies. Una mano. ¿No? Y la tiña capitis, ¿cómo la diferencia de la psoriasis de la dermatitis seborreica? Causa alopecia. ¿Qué más? ¿Qué voy a ver en la base? Puntito. Puntos negros. La descamación es grisácea. Mansión ¿Y grisácea. qué es inflamatoria que voy a ver? El querión. Pústulas, Pústulas en forma de panal de abeja. forma de panal de abeja, supuración, Pústulos. signo de la espumadera, ¿no? ¿Y la psoriasis cómo es en el cuero cabelludo? Ah, Escamas Los- plateadas, gruesas y rocío sangrante en la base. ¿Y la dermatitis seborreica? Escamas amarillentas. pasa el ¿Tiene borde borde. bien definido la dermatitis seborreica? Pasa el borde de Pobremente. implantación. ¿Estamos? Pasa el borde de implantación. Ya está listo para el examen. ¿Ya? Lo estudien así. Casos clínicos, escenarios clínicos, porque eso es lo que le vamos a presentar. ¿Ya? ¿Cuántas miclas tienen tan largas? No pasa el borde de la seborreica. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces el martes. El herpes no lo entendí bien.